Soy Eulalia, la panadera del pueblo. A veces siento que el olor del pan me ha impregnado tanto que hasta en los recuerdos me huele a masa, a horno, a algo que se va quedando atrás. Pero hay algo que nunca se me olvida, algo que ocurrió muchos años atrás, cuando el pueblo aún estaba tranquilo y las noches no eran tan oscuras. Esa historia empieza con Manuel, el enano. Manuel era un hombre peculiar, no más alto que un niño de 7 años, pero con una fuerza que superaba a muchos de los hombres del pueblo. Trabajaba ayudando a los comerciantes, cargando y descargando mercancías. Un favor para todos, siempre dispuesto, siempre con su sonrisa tímida, pero amable. Vivía en una casita a las afueras del pueblo, cerca del río, pero rara vez lo veía solo. Estaba todo el tiempo rodeado de gente, especialmente mujeres. No porque fuera guapo, no, ni mucho menos, pero algo en él atraía a las mujeres del pueblo. Ellas no lo querían por su corazón, ni por su bondad, sino porque sabían que él, por alguna razón, les servía, les llevaba cosas, les ayudaba con sus tareas, les llevaba la leña para la casa, cargaba sus sacos de maíz, les traía el agua del río. Claro, todo lo hacía sin pedir nada, más que una mirada de aprobación. Y no es que las mujeres fueran malas, es que algunas veces, en el campo y en los pueblos, los hombres como Manuel son considerados como nada más que útiles, sin tener en cuenta que también son seres humanos, con deseos y emociones. Recuerdo que la más descarada de todas fue Lucía, la hija del patrón de la tienda. La muchacha siempre tenía una sonrisa en la boca cuando Manuel llegaba con su carga. «Ay, Manuel, qué lindo eres», le decía. Y él, como un tonto, sonreía, rojo hasta las orejas. A veces la mujer lo invitaba a sentarse y compartir algo de comida, como si fuera un favor, pero de alguna manera sabía que él se quedaba ahí, esperando algo más. Ella le hablaba suavemente, le hacía sentir que era especial, pero solo era una broma para ella, un pasatiempo. Las demás mujeres se reían a sus espaldas. Era una pena, ¿sabes? Porque Manuel tenía una nobleza tan grande en su corazón. El hombre enano era, sin lugar a dudas, el más generoso que yo conocí. Nadie podría decir lo contrario, pero claro, su alma tan confiada en la bondad de los demás, terminó por ser su perdición. Una noche, después de un día largo de trabajo, Manuel se apareció en la panadería. Yo estaba limpiando la mesa, cuando vi a lo lejos su figura encorvada acercándose, como siempre, con su paso corto pero firme. Pero esa vez había algo distinto. No traía su usual sonrisa de buen samaritano, ni su saludo amable. Estaba sucio con el rostro rojo de tanto beber, y sus ojos brillaban de una forma que no podía ser buena. Dijo apoyándose en la puerta. Lo miré preocupada, me le acerqué. «Manuel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?» Él me miró con unos ojos llenos de tristeza, pero no dijo nada, solo se quedó ahí, mirando al suelo, como si tuviera miedo de que alguien lo viera tal y como estaba, derrotado, perdido en algo que él mismo no entendía. Lo invité a pasar, a tomar algo de pan, pero él negó con la cabeza. «Es que las mujeres del pueblo ya no me quieren», dijo su voz quebrada. Lo miré sin entender, ¿cómo iba a ser eso posible? Si él siempre estaba rodeado de ellas, de esas mujeres que lo usaban para sus favores. Pero entonces comprendí, me di cuenta. Era tarde ya, muy tarde. Me explicó que en su borrachera de esa tarde había ido al río. Había escuchado que Lucía lo iba a recibir en su casa, que le iba a preparar algo especial, pero solo era otra mentira, otra ilusión. Lo había dejado solo, desilusionado. Manuel pensó que su vida no tenía más sentido, y sin pensarlo mucho, fue hasta el río, como si el agua pudiera borrar toda su pena. Lo que ocurrió después nadie lo sabe. Algunos dicen que se cayó al río por accidente, que la corriente lo arrastró. Otros afirman que se lanzó de lleno, como si él mismo hubiera buscado ahogarse en el mismo río que tantas veces cruzó cargado de esperanza. Lo que sí sé, porque yo lo vi con mis propios ojos, es que cuando amaneció, su cuerpo flotaba en el agua, completamente inerte, como una hoja seca arrastrada por la corriente. No lo encontré yo, sino los hombres del pueblo que salieron a trabajar temprano
y dieron el aviso. Fue un escándalo. Las mujeres que tanto lo habían usado, tan suaves y dulces en sus palabras, tan amorosas en sus gestos, huyeron del lugar al enterarse de lo que había pasado. Nadie quería ser asociado con su muerte. Nadie quería ser la última en verle. Nadie quería tener nada que ver con la tragedia. Lo encontraron cerca de la orilla, el cuerpo hinchado y pálido, con el rostro tan distorsionado por la muerte, que no se le veía la sonrisa que una vez me había parecido tan sincera. El río se lo había llevado, pero más que eso lo había dejado vacío, como un recuerdo roto de lo que pudo haber sido. Desde aquel día, el pueblo cambió. La gente no hablaba mucho de Manuel, pero algo en el aire estaba diferente. Las mujeres ya no eran las mismas. Las que antes lo utilizaban como un juguete, ahora evitaban mirarlo. El pueblo se cerró más que nunca, y los que vivían cerca del río decían que en las noches, cuando la niebla sube desde el agua, se podía oír una voz que llamaba a las mujeres con un susurro triste, un susurro que por alguna razón no las dejaba dormir. Nunca más volví a ver a Lucía, ni a las otras mujeres que jugaban con el pobre Manuel. Nadie sabe qué pasó con ellas, si se fueron del pueblo, si se llevaron consigo sus mentiras. Lo que sí sé es que el río, ese río que se tragó a Manuel, aún sigue ahí, y cada vez que paso cerca de sus aguas, tengo la sensación de que alguien desde las profundidades está esperando, llamando a las mujeres, como él lo hizo tantas veces, con la esperanza de que alguien lo quiera de verdad, pero ya no, ya no. Al final, Manuel solo fue una sombra, un hombre pequeño que se dejó consumir por un mundo que no lo comprendió, un hombre que creyó en las ilusiones de mujeres vacías y que al final se ahogó en ellas. Mi nombre es Estelita, y si me ven ahora ya una mujer mayor, con las manos callosas de tanto trabajar la tierra, pensarán que soy como cualquier otra madre que ha vivido entre los susurros de los pueblos. Pero la verdad es que mi historia está marcada por algo que jamás podré olvidar, algo que ocurrió hace muchos años y que, a pesar del tiempo, aún me sigue dando miedo pensar en ello. Todo comenzó con mi hermano Pedro, el hombre que fue conocido en el pueblo no por su bondad ni su valentía, sino por su borrachera constante y sus escándalos. Pedro, aunque ya viejo y de aspecto arrugado, siempre tuvo esa mirada de niño malcriado, como si nunca hubiera crecido de verdad. Siempre le gustaba joder, armar desmadres en las cantinas y gritar por las calles, pero nunca se metía con nadie directamente. La gente lo conocía, y aunque no lo querían, tampoco lo despreciaban. Era el borracho que andaba vagando de un lado a otro, sin hacerle daño a nadie, pero también sin ganarse el cariño de nadie. Él vivía con nosotras, conmigo y con mi mamá, doña Rosario. Yo cuidaba de ella, aunque ya estaba muy cansada. Los años no perdonan, y mi madre, aunque todavía fuerte de cuerpo, había perdido muchas de sus ganas de vivir, sobre todo después de lo que pasó con Pedro. Era un hombre que nunca cambió, que siempre fue el mismo niño malcriado en su cabeza, y ni siquiera sus propios hijos, los cuales tuvo con varias mujeres, lo querían. Recuerdo que una mañana, cuando ya estaba de pie en la cocina preparando el desayuno, Pedro llegó como siempre, tambaleándose por la casa, con esa borrachera que nunca le dejaba el cuerpo. Entró y se sentó en la mesa con su habitual cara de pocos amigos. «Estelita», gritó, como si el día ya le debiera algo. «¿Por qué el desayuno está tan salado? No me sirvas comida así». Tiró la cuchara de la sopa con fuerza, haciendo que el líquido se derramara por el mantel. Mi madre, que estaba en la sala, se levantó al escuchar el alboroto. No estaba dispuesta a aguantar más de sus payasadas. A su edad, doña Rosario ya estaba cansada de soportarlo. Pero igual, siempre trataba de evitar conflictos. Se acercó lentamente hacia la cocina, con sus pasos lentos y sus ojos cansados. «Pedro», le dijo calmada, con esa voz suave que solo ella sabía usar, «¿qué te pasa? El desayuno está bien. ¿No ves que te echo con cariño?» Pedro no la miró a los ojos. Se rascó la cabeza y bufó. «Cariño, ¿qué sabes tú de cariño?
dijo con una risita amarga, siempre con tus mierdas de comida, y yo siempre comiendo lo mismo. Ya basta, lo dijo de una manera tan agresiva que mi madre se detuvo en seco. Me dio miedo verla tan callada, tan tensa. Sabía que algo iba a pasar, y pasó. De un momento a otro, Pedro se levantó de la mesa con un gruñido. Agarró un tenedor que estaba cerca, y en un arranque de rabia, se lo clavó en los brazos de mi madre. Mi corazón se me paró por un segundo. Nunca había visto a mi hermano actuar de esa forma, tan violenta. Doña Rosario gritó, y el sonido del metal cortando la piel de sus brazos se quedó grabado en mi memoria para siempre. La sangre empezó a brotar de las heridas y Pedro, con la cara desencajada, dio un paso atrás. No sé si se arrepintió en ese momento, o si el terror lo invadió cuando vio a mi madre desangrándose, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón, perdóname mamá, gritó, con la voz entrecortada por el llanto. Pero su arrepentimiento no servía de nada. Ya era tarde. Pedro huyó de la casa corriendo, dejando a mi madre desvanecida en el suelo. Yo grité, intenté ayudarla, pero no podía detener la sangre. La herida era profunda, el dolor reflejado en su rostro. No me lo iba a poder quitar ni con 1000 disculpas. Estaba sola con mi madre herida y mi hermano huyendo, como siempre, escapando de las consecuencias de sus actos. Lo que ocurrió después no lo entendí bien en el momento, pero luego supe que, mientras Pedro corría fuera de la casa, se dirigió hacia el barranco que estaba a las afueras del pueblo. Algunos dicen que lo hacía para escapar de su culpa, otros aseguran que el vino lo llevó a tomar una decisión fatal. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que ese hombre viejo, con su corazón marcado por los errores, tropezó en la orilla del barranco y cayó. Cayó con tal fuerza que nunca se volvió a levantar. En el pueblo al principio nadie entendió qué había pasado. Nadie había visto a Pedro por días, y las noticias de su muerte llegaron lentamente, como un eco. Al principio se decía que había sido un accidente, que el borracho tropezó y se cayó, pero las voces comenzaron a cambiar cuando lo encontraron. Pedro no estaba en su casa, ni en el río, estaba tirado en el barranco, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Nadie se atrevió a acercarse, porque todos sabían que su alma, esa alma que siempre fue un revoltijo de ira y arrepentimiento, había quedado atrapada entre los dos mundos. Desde ese día, las calles del pueblo se llenaron de murmullos. La gente decía que a veces en las noches más oscuras se podía escuchar el llanto de Pedro, pidiendo perdón por lo que le hizo a su madre. Nadie quería ir por la calle principal después de las 8 de la noche, porque se decía que su alma aparecía, arrastrándose por las aceras, buscando una oportunidad para redimirse, para hacer bien lo que había destruido. Unos decían que lo habían visto, otros aseguraban que sentían su presencia cerca, como si su sombra siguiera paseando por las calles, sin rumbo, cargado de culpa. Yo, que viví con él durante tantos años, no puedo negar que sentí esa presencia. A veces, cuando pasaba cerca del río o cerca del barranco, sentía un escalofrío en la espalda, como si algo invisible me estuviera observando, esperando. Mi madre nunca volvió a ser la misma. Aunque sobrevivió a la herida, su alma también se quebró esa mañana. Ya no fue la misma mujer que cuidaba a su familia con amor, ni la madre que siempre decía, todo estará bien. Se apagó lentamente, como si la herida que Pedro le había causado no solo hubiera sido física, sino también emocional. Yo misma me perdí en esa tristeza, en ese pesar por lo que le había hecho Pedro a nuestra madre, por lo que él mismo había hecho de su vida. Durante años, estuve buscando una manera de perdonarlo, de olvidar todo lo malo, pero en el fondo sabía que no podía. La culpa que él arrastraba en vida seguía siendo una sombra en las noches, y sé que, aunque Pedro haya caído al barranco, su alma sigue vagando por ahí, pidiendo perdón por todo lo que hizo. Al final, el pueblo siguió con sus días, con sus problemas, pero el recuerdo de Pedro, el borracho que armaba escándalos, quedó ahí como una advertencia para todos. No siempre los arrepentimientos llegan a tiempo.
Mi nombre es Carmen, y aunque nunca me he metido en cosas de espantos ni de brujerías, esta historia que les voy a contar todavía me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Esto pasó hace muchos años, pero el miedo sigue fresco, como si hubiera sucedido apenas ayer. Fue en mi pueblo, un lugar pequeño rodeado de cerros y ríos, donde el tiempo parece haberse detenido, pero donde los secretos oscuros nunca se olvidan. Siempre hemos sido gente tranquila, trabajadora. Las noches eran silenciosas, apenas rotas por el cantar de los grillos y el aullido lejano de algún perro. Sin embargo, una temporada, algo extraño comenzó a ocurrir. En las madrugadas, justo cuando el viento corría frío y la neblina cubría las calles, la gente empezó a escuchar golpeteos en sus ventanas. No eran fuertes, como para romper el vidrio, pero sí lo suficientemente claros como para despertar a cualquiera. Toc, 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 sonaba, como si alguien estuviera llamando, pidiendo que abrieran. Al principio, nadie le dio importancia. ¿Será el viento?, decían algunos. Otros, más osados, aseguraban que era algún bromista o un animal perdido. Pero pronto los rumores empezaron a crecer. La comadre Lupita decía que su esposo había oído el golpeteo una noche y, curioso, se había levantado a asomarse. Según ella, al acercarse a la ventana sintió un frío extraño, como si le hubieran echado un balde de agua helada. Apenas abrió un poco la cortina, algo invisible le apretó el cuello. Su cara se puso morada y cayó al suelo desmayado, con los ojos en blanco. Fue ella quien lo encontró así, sin aire, como si alguien hubiera querido estrangularlo. Las historias como esa comenzaron a multiplicarse. No eran inventos, porque la gente tenía marcas en el cuello, como si unas manos diminutas, pero fuertes, los hubieran apretado. Lo más extraño era que siempre era igual: el golpeteo en la ventana, la curiosidad de asomarse, y luego esa fuerza que los atrapaba, dejándolos al borde de la muerte. Yo, por supuesto, no creía en esas cosas. Siempre he sido una mujer práctica, con los pies en la tierra. Son cuentos para asustar a los niños, les decía a mis vecinas cuando me hablaban del supuesto duende que rondaba el pueblo. Porque sí, pronto le pusieron nombre a esa cosa: el duende de las ventanas. Decían que era pequeño, apenas del tamaño de un niño, pero con una fuerza descomunal y una mirada que podía congelarte el alma. Nadie lo había visto de cerca, pero quienes decían haberlo sentido aseguraban que tenía un olor peculiar, como a tierra mojada mezclada con azufre. Una noche me tocó a mí. Era invierno, y el aire soplaba helado, colándose por las rendijas de mi ventana. Estaba acostada, envuelta en mi cobija, cuando escuché los golpes. Toc, toc, toc. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el ruido era insistente, como si algo no quisiera irse hasta que le prestara atención. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, intentando ignorarlo, pero no se detuvo. Cada vez sonaba más fuerte, más cerca. Toc, toc. Sentí como se me aceleraba el corazón. Pensé en lo que decían los vecinos, en las marcas en los cuellos, en las caras moradas de quienes habían caído en la tentación de asomarse. Pero como tonta, la curiosidad pudo más que el miedo. No pasa nada, me dije. No puede ser cierto. Me levanté lentamente, con la garganta seca, y caminé hacia la ventana. El golpeteo seguía, rítmico, como si algo pequeño pero insistente estuviera tocando con los nudillos. Cuando estuve frente a la ventana, dudé. Mi mano temblaba al levantar la cortina. Apenas la abrí un poco, lo suficiente para mirar afuera, y no vi nada. La calle estaba vacía, iluminada apenas por la luz amarillenta de un poste, pero el aire estaba pesado, cargado de algo que no supe describir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y entonces ocurrió. Algo invisible me agarró del cuello. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Una fuerza fría, como si me hubieran puesto una cuerda helada alrededor, empezó a apretar. Intenté gritar, pero no podía. Mis manos se aferraban a mi garganta,
tratando de quitar lo que fuera que me estaba asfixiando, pero no había nada ahí, solo el aire denso y oscuro, como si estuviera vivo. Mi vista se empezó a nublar, y por un momento pensé que iba a morir. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo terminó. La fuerza desapareció tan rápido como había llegado, dejándome caer al suelo, jadeando y con lágrimas en los ojos. Me quedé ahí, temblando, tratando de entender lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando me miré al espejo, vi las marcas en mi cuello, 2 líneas rojizas, como si unas manos pequeñas me hubieran estrangulado. Después de eso, dejé de dudar de las historias. Sabía que el duende de las ventanas era real, y que no era un simple cuento para asustar. Durante semanas, el golpeteo siguió escuchándose en diferentes casas del pueblo. Algunas personas tuvieron la suerte de no asomarse, de ignorar el llamado, pero otras no corrieron con la misma fortuna. A la comadre Juana la encontraron desmayada en su sala, con el rostro pálido y los ojos en blanco. Al tío Tomás, un hombre fuerte como un roble, lo hallaron llorando en su cuarto, incapaz de hablar de lo que había visto. Con el tiempo, el duende dejó de tocar. Algunos dicen que fue porque el pueblo empezó a rezar más, a dejar cruces y veladoras en las ventanas para ahuyentarlo. Otros creen que simplemente se aburrió, que encontró otro lugar donde seguir con sus maldades. Pero yo sé que sigue ahí esperando. A veces en las noches silenciosas, creo escuchar un leve toc, toc, toc en mi ventana, y aunque mi corazón se llena de miedo, ya no me levanto, no vuelvo a asomarme. El duende de las ventanas es una advertencia, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no entendemos, que no podemos explicar, y aunque he tratado de olvidarlo, cada vez que me miro al espejo y veo las cicatrices en mi cuello, sé que no puedo. Su presencia, su fuerza, siguen siendo parte de mi vida, de mi pueblo, de nuestras noches silenciosas. Y ahora si alguna vez escuchan un golpeteo en su ventana, les suplico que no se asomen, por nada del mundo. Mi nombre es Carmela, y soy una mujer de fe. He dedicado mi vida a servir al Señor, con la esperanza de encontrar paz y consuelo en sus enseñanzas. Pero en mi pueblo, incluso en los lugares santos, suceden cosas que estremecen hasta el más devoto. La historia que les voy a contar no es un chisme ni una invención. Es un recuerdo que llevo conmigo, marcado por la tristeza y el misterio de un alma que no encontraba descanso. El monaguillo se llamaba Julián. Era un muchacho callado, con una mirada que siempre parecía perdida en otro mundo. No sé de dónde vino ni quiénes eran sus padres. Apareció un día en el pueblo y se quedó ayudando en la iglesia. Decían que tenía un cierto retraso mental, pero era bueno, un alma noble que nunca le hacía mal a nadie. Su única costumbre extraña era esa campanita que siempre llevaba consigo. La tocaba mientras caminaba por las calles, tin tin tin, como si anunciara su presencia o quisiera recordar a todos que la iglesia estaba ahí, esperando. Algunos lo veían con ternura, otros con burla. Ahí va Julián con su campana, decían los niños mientras corrían detrás de él, imitándolo y riéndose. Pero a Julián no parecía importarle. Tocaba su campanita con una devoción que pocos entendían, como si ese pequeño objeto fuera su forma de hablar con Dios. En la iglesia era un trabajador incansable. Ayudaba al sacerdote en todo lo que podía. Limpiaba los bancos, encendía las velas, preparaba las ofrendas. Pero a mí siempre me pareció que el padre no lo trataba con la dignidad que merecía. Julián no estaba bien de salud, eso era evidente. Su piel siempre estaba pálida, y a menudo lo veíamos temblar mientras hacía sus tareas. Pero el sacerdote, en lugar de cuidarlo, parecía verlo como una carga. Es un alma simple, decía, como si eso justificara su indiferencia. El día de su muerte fue uno de esos atardeceres hermosos que llenan el templo de una luz dorada, como si el cielo mismo quisiera bendecirnos. Era domingo y la iglesia estaba llena. Julián, como siempre, estaba al frente, sosteniendo la cruz procesional.
Yo lo observaba desde mi banco y noté que estaba más pálido de lo habitual, con un sudor frío recorriendo su frente. Pensé en acercarme, en decirle al padre que algo no estaba bien, pero no lo hice. No quería parecer metiche, y además confié en que el sacerdote, al verlo todos los días, sabría qué hacer. En medio de la misa, justo cuando el coro empezaba a cantar, Julián cayó al suelo. Fue como si el tiempo se detuviera. El sonido de su campanita, que llevaba en el cinturón, resonó al caer, tintín, un eco que quedó flotando en el aire. Pero lo peor vino después. Al desplomarse, tumbó la imagen de la Virgen María, que estaba cerca del altar. La figura cayó al suelo, rompiéndose en pedazos que se esparcieron por todo el templo. La gente gritó, horrorizada, mientras el sacerdote corría hacia el cuerpo inerte de Julián. Pero ya era tarde. El muchacho no respiraba. Sus manos aún apretaban la cruz que había sostenido con tanto fervor. La misa terminó en caos, y yo salí de la iglesia con el corazón pesado, preguntándome si algo más se podía haber hecho por él. Pasaron los días, y el pueblo intentó volver a su rutina. Enterraron a Julián en el pequeño cementerio detrás de la iglesia, en una tumba sencilla, sin flores ni adornos. El sacerdote no habló mucho de su muerte, simplemente dijo que había sido la voluntad de Dios. Pero yo no estaba tan segura. Sentía que Julián se había ido con un dolor en el corazón, un abandono que nadie quiso ver. Entonces empezaron los rumores. Dicen que fue durante una misa al atardecer cuando se escuchó por primera vez el sonido de una campanita, suave pero claro, tin tin tin, resonando por el templo. Los presentes se miraron entre sí, confundidos porque no había nadie tocando campanas en ese momento. El sacerdote intentó ignorarlo, pero la campanita siguió sonando, cada vez más cerca, como si algo invisible caminara por los pasillos. Las semanas siguientes, el sonido se hizo más frecuente, no solo en la iglesia, sino en las calles, especialmente al anochecer. Algunas personas aseguraban haber visto una sombra pequeña, como la de un niño, caminando con paso lento, mientras el tintín lo seguía. Otros decían que, al pasar por el cementerio, sentían un frío extraño, como si una presencia estuviera ahí, observándolos. Yo misma lo escuché una noche, mientras rezaba en casa. El sonido venía de la ventana, claro y persistente. Mi corazón se detuvo, y aunque sentí miedo, también sentí tristeza. Sabía que era Julián. Su alma no encontraba descanso, y yo sentí una culpa terrible por no haber hecho más por él mientras estaba vivo. La gente comenzó a llevar flores a su tumba. Dejaban veladoras, rezaban el rosario, pedían por su alma, y poco a poco el sonido de la campanita se fue apagando. Fue durante una misa cuando el sacerdote finalmente habló de Julián con respeto, pidiendo perdón por no haberle dado la atención que merecía, que todo cambió. Esa noche el sonido de la campanita resonó una última vez, como un susurro que decía adiós. Desde entonces no se ha vuelto a escuchar. Julián, al fin encontró la paz que tanto buscaba, pero su historia sigue viva en nuestro pueblo, como un recordatorio de que incluso las almas más simples merecen amor y cuidado. Y cada vez que oigo una campana sonar, no puedo evitar pensar en él, en su caminar lento por las calles, en esa devoción que poco supimos entender. Que en paz descanse, Julián, el monaguillo de la campana.